Para regresar al trabajo de la clase 4, de trabajo experimental, tomaremos las medidas directas e indirectas de un frasco hermético para el balanceado de los perros que le regalé a mi perrita Jaro en su último cumpleaños. Ahí está la foto de Jaro. Este es un frasco hermético y lo tomaremos como un prisma de base cuadrada. Estas son las imágenes del frasco. Es un poco irregular, así que lo tomaremos para el tema de las medidas como si fuese un prisma de base cuadrada. Las medidas directas que haremos serán el lado, uno de los lados de la base del frasco, y la altura del frasco. Y las medidas indirectas serán el área de la base, o sea, lado por lado, que lo tomaremos como si tuviera base cuadrada, de hecho es base cuadrada, y el volumen total del frasco. Acá está remarcado el volumen total del frasco porque, según una de las características del fabricante, su volumen total es de 1,9 litros, así que corroboraremos si este valor está correcto. Comenzaremos con las medidas indirectas. Las medidas indirectas se obtienen directamente por observación al hacer una comparación entre la cantidad desconocida de un objeto con un instrumento de medición o un patrón. Acá hice una tablita. Acá están las medidas del lado, de uno de los lados de la base del frasco hermético, y acá una de las alturas, todas las medidas de la altura de la base del frasco hermético. Para hacer un poquito más completo este trabajo, aparte calcularemos el promedio de las mediciones, la desviación estándar y, bueno, por supuesto la incertidumbre. Acá en las mediciones también están, acá primero las mediciones según el fabricante, y acá hay unas mediciones que yo tomé con una regla. Comenzaremos calculando el promedio de el lado, las medidas del lado del frasco hermético. Para eso utilizaremos esta fórmula. Esta fórmula sería todas las medidas que hemos obtenido sobre la cantidad de medidas. En este caso, 5 medidas hicimos. Pasamos los datos que obtuvimos en la tabla, dividido 5 la cantidad de medidas y obtenemos una medida promedio de 0,0926 metros para el lado de este frasco hermético. Ahora calcularemos con la desviación estándar de las medidas del lado. Para eso utilizaremos esta fórmula. En esta fórmula necesitaremos, bueno, el valor que calculamos recién, en el promedio de las medidas, menos cada una de las medidas. Esto sería la sumatoria de este valor elevado al cuadrado sobre n, la cantidad de medidas, menos 1. Acá pasamos todos los valores que obtuvimos en la tabla y en el promedio anterior a la fórmula. Y obtenemos una desviación estándar de 2,0736 por 10 a la menos 3. Un valor relativamente chico, así que los valores son bastante próximos, quiere decir, bastante exactos. En siguiente calcularemos la incertidumbre por imperfecta repetición. Esta fórmula se la ha visto en el video, pero la usaremos acá para luego poder calcular la incertidumbre total. Este es un promedio de las incertidumbres. Para esto sirve, ya que hemos tenido tantas mediciones. Para esto necesitaremos la desviación estándar del lado sobre la raíz de n siendo la cantidad de mediciones que hemos hecho. Pasamos los valores que hemos obtenido de las desviaciones estándar sobre la raíz de las medidas, en este caso 5, y obtenemos una incertidumbre por imperfecta repetición de 9,227 por 10 a la menos 4 aproximadamente. Este valor nos va a servir para el cálculo de la incertidumbre total. La incertidumbre total es calcular la raíz de la incertidumbre por división de la escala del instrumento. Recordemos que para la escala del instrumento es la menor medición que se obtiene sobre 2. En este caso hemos usado una regla para hacer las mediciones. Y la menor medida que se puede tener con una regla es 1 milímetro. Los 1 milímetros sobre 2 es 0,5 milímetros. Acá lo hemos pasado metros. Más la suma de la incertidumbre por repetición. Aquí tenemos pasamos los valores a la fórmula y obtenemos un valor de incertidumbre total de 0,0010.
Con los valores que hemos obtenido en la tabla se hace lo mismo para calcular el promedio, la desviación estándar y la incertidumbre de la altura del frasco hermético. Acá tenemos los valores del lado del prisma de base cuadrada, hermético. Tenemos para el lado, acá hemos pasado todo a limpio ya. Para el lado tenemos un valor de 0,093 metros. Para la incertidumbre, 2,07 por 10 a la menos 3 metros aproximadamente. Para la incertidumbre por repetición, de 9,27 por 10 a la menos 4. Y para la incertidumbre total de 0,0010. Acá ya lo hemos redondeado para poner el valor con la misma cantidad de cifras significativas en la medida del lado. Y en la altura del prisma de base cuadrada, que tenemos los valores de altura. Bueno, el promedio de las alturas es de 0,224 metros. La desviación estándar es 6,021 por 10 a la menos 3 metros. La incertidumbre por repetitividad de 2,693 por 10 a la menos 3 metros. Y la incertidumbre total de 0,027 metros. Y aquí también la hemos redondeado. Estos cálculos los voy a dejar en un archivo adjunto con todos los cálculos que hemos hecho, tanto del lado del prisma de base cuadrada como de la altura. Y los cálculos de medidas indirectas también. Pasando a limpio, la correcta forma de expresar las medidas sería del frasco hermético. Sería para el lado. Nos quedarían que el lado es 0,093 metros más menos 0,01. Acá tenemos también 3 lugares después de la coma. Se hizo el redondeo para tener las mismas cifras significativas que la medida en la incertidumbre. Y para la altura de 0,224 más menos 0,03 metros. Acá también se ha hecho el correspondiente redondeo. Ahora, en cuanto a las medidas indirectas, son aquellas que se obtienen como resultado de usar fórmulas matemáticas y cantidades físicas derivadas que son de la función de una serie de medidas directas. Estas dependen y están asociadas del cálculo la operación que se efectuará. Este es para la suma, en el caso de que se hiciera una suma de la medida indirecta. Y tenemos para la multiplicación, división y para la potencia. Bueno, primero calcularemos el área de la base del frasco hermético. Recordemos que lo tomaremos como un prisma de base cuadrada. Para eso, el área de la base será el lado elevado al 2. Lado elevado al 2. Tendremos que 0,093 elevado al 2 nos da un valor de 0,0082 metros cuadrados. Recordemos que la potencia también afecta a la unidad. Acá, para la incertidumbre, tenemos una potencia, así que utilizaremos la incertidumbre para potencia. Para eso tenemos que calcular 2 por el valor de la incertidumbre total de la medida del lado sobre el promedio de los valores del lado por el valor que nos dio el área de la base. Pasamos todos los datos y obtenemos una incertidumbre de 0,00018 metros cuadrados. Y para el cálculo del volumen del prisma de base cuadrada, vamos a multiplicar el área de la base que hemos obtenido anteriormente por el promedio de los valores de la altura. Acá ponemos los valores que ya habíamos obtenido en las operaciones anteriores y obtenemos el valor del volumen de nuestro prisma de base cuadrada, siendo un valor de 0,0026 metros cúbicos. Acá lo tenemos también pasada a notación científica. Ahora, para calcular la incertidumbre del volumen, como tenemos una multiplicación, utilizaremos esta fórmula para calcular su incertidumbre. Acá tenemos el valor del volumen por la raíz de la incertidumbre que se generó, el valor de la incertidumbre que se generó en calcular el área de la base sobre el valor del área de la base, todo esto elevado al cuadrado, más la incertidumbre que se obtuvo, la incertidumbre total de la altura sobre el promedio de las alturas que obtenimos de las 5 mediciones que hicimos al principio, elevado al cuadrado. Acá reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula y obtenemos un valor de incertidumbre de 5,0
0,3 por 10 a la menos 5 aproximadamente, o pasado a todas sus cifras, 0,000050. Pasando los valores de la expresión de la medida de la base, la expresión correcta sería un volumen de 0,00206. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lugares después de la coma, por lo tanto tenemos que redondear este valor. Entonces sería más o menos 0,00005 metros cúbicos. En cuanto a la respuesta que nos hemos planteado al principio, la medida del volumen total del frasco hermético según el fabricante de 1,6 litros. Y la medida obtenida del volumen del frasco hermético son 0,00206. Si lo pasamos a litros, eso está en metros cúbicos. Si lo pasamos a litros, tendremos 2 litros. Así que de esta manera podemos confirmar que el frasco hermético para el alimento balanceado de los perros tiene una capacidad efectivamente de 2 litros.